En la Biblia, los profetas mayores se refieren a los autores de los libros proféticos más extensos en el Antiguo Testamento. Son 4, Isaías, Jeremías, que también escribió Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Aunque otros profetas también tuvieron un gran impacto, estos son clasificados como mayores por la longitud y el alcance de sus escritos. Isaías, el profeta de la salvación y el príncipe de los profetas. En los días en que los reyes temblaban y las naciones caían, un hombre vio al Dios eterno, sentado en su trono, rodeado de serafines. Ese hombre fue Isaías. Un profeta con palabras de fuego y esperanza. Habló a un pueblo rebelde, advirtiendo del juicio, pero también revelando un misterio que marcaría la historia. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 7, 14. Con su pluma, Isaías dibujó al Mesías siglos antes de su llegada, un siervo sufriente, traspasado por nuestros pecados. El nombre Isaías significa Dios es salvación o la salvación es de Dios. Este nombre no es solo una designación, sino un resumen conciso del mensaje central de su profecía. La salvación divina es el tema recurrente y culminante de su libro. Isaías era hijo de Amoz, no confundir con el profeta Amós. Aunque la Biblia no proporciona detalles extensos sobre su linaje, la tradición y el tono de su profecía sugieren que pertenecía a una familia de cierto estatus en Jerusalén. Su familiaridad con los círculos de la corte y su acceso directo a los reyes indican una posición de influencia. Algunos comentaristas sugieren que podría haber sido de origen sacerdotal, aunque esto no se afirma explícitamente. Estaba casado con una profetisa, Isaías 8, 3, lo que indica que su esposa también ejercía un ministerio profético, y tuvieron al menos 2 hijos, Sear-Jasub, un remanente volverá, y Maher-Salal-Asbaz, la presa se acerca. El ministerio de Isaías abarcó un periodo significativo de la historia de Judá, aproximadamente desde el 740 a.C. hasta alrededor del 681 a.C. Esto lo sitúa en el siglo VIII a.C., una era de considerable agitación política y religiosa. Sirvió como profeta durante los reinados de 4 reyes de Judá. Rey Uzías, su ministerio comenzó en el año de la muerte del rey Uzías, Isaías 6, 1. Un rey que había llevado a Judá a una época de prosperidad pero que terminó sus días con lepra por su arrogancia. Rey Jotam, hijo de Uzías, quien gobernó por un tiempo con cierta rectitud. Rey Acaz, un rey débil y apóstata que llevó a Judá a la idolatría y buscó alianzas peligrosas con Asiria. Isaías confrontó directamente a Acaz, instándolo a confiar en Dios en lugar de en potencias extranjeras, Isaías 7. Rey Ezequías, un rey piadoso que implementó reformas religiosas y confió en Dios durante la invasión asiria de Sennacherib, Isaías 36 y 39. Isaías fue un consejero clave para Ezequías durante este periodo crítico. El llamado de Isaías, descrito vívidamente en el capítulo 6 de su libro, es uno de los pasajes más sublimes de la Biblia. En una visión del trono de Dios, Isaías es purificado y comisionado para ser profeta de Dios, enviando un mensaje de juicio y advertencia a un pueblo de duro corazón. El mensaje de Isaías es multifacético, pero se puede resumir en varios temas clave. La santidad y soberanía de Dios, el pecado y el juicio, el remanente. A pesar del juicio, Isaías siempre mantuvo la esperanza de un remanente fiel que sobreviviría y volvería a Dios. La restauración y la gloria futura de Jerusalén. Profetizó una futura era de paz, justicia y prosperidad bajo el reinado de Dios, con Jerusalén como centro de adoración para todas las naciones. El Mesías y la salvación, este es quizás el tema más distintivo de Isaías. Sus profecías mesiánicas son extraordinariamente detalladas y ricas. Él describe al Mesías como Emanuel, Dios con nosotros, Isaías 7, 14. Un niño nacido que sería admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Isaías 9, 6. Un renuevo del tronco de Jesé, Isaías 11, del 1 al 10. El siervo sufriente de Dios. Estas profecías son centralmente importantes para la teología cristiana al prefigurar a Jesucristo. El libro de Isaías es una obra maestra de la literatura hebrea. Isaías es reconocido por su lenguaje poético sublime, sus imágenes vívidas, su elocuencia y su dominio de las figuras retóricas. Su estilo varía desde la exhortación apasionada hasta las profecías apocalípticas y los lamentos. El libro de Isaías es el más citado de los profetas en el Nuevo Testamento, lo que subraya su importancia para la comprensión de la persona y obra de Jesucristo. Para los cristianos,
Isaías es el profeta que mejor previó la venida del Mesías. Según la tradición judía y cristiana, Isaías fue martirizado durante el reinado del rey Manasés, hijo de Ezequías. Se cree que fue aserrado por la mitad, una tradición extrabíblica mencionada en escritos como la ascensión de Isaías, lo que sería un testimonio de su inquebrantable fe y su negativa a comprometer el mensaje. Jeremías, el profeta del corazón quebrantado y la nueva alianza. Desde niño, Dios lo llamó. No tenía edad, ni fuerza, ni amigos. Solo lágrimas, y una misión imposible. Advertir que Jerusalén caería por su pecado. Jeremías no fue un profeta de truenos. Fue el profeta del quebranto. Predicó en las calles, escribió en pergaminos, fue azotado, encarcelado y despreciado. Pero no se detuvo. Lloró por su nación. Sufrió con ella. Y, en medio de las ruinas, dejó una promesa eterna. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Jeremías 31, 31. Cuando todo se derrumbó, cuando el templo ardía y las calles se llenaron de cadáveres, una voz escribió poesía. Con sangre. Con polvo. Con lamentos. 5 cantos que lloran la caída de Jerusalén. No hay héroes. No hay victoria. Solo un clamor. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Lamentaciones 1, 1. Sin embargo, incluso entre lágrimas, hay esperanza. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 23. Jeremías, su significado más común son Dios exalta o Dios establece. Irónicamente, la vida de Jeremías estuvo lejos de ser exaltada en términos humanos, marcada por el sufrimiento y el desprecio, aunque su mensaje fue fundamental para el establecimiento de la fe del remanente de Israel. Jeremías era hijo de Hilcías, un sacerdote de Anatot, un pueblo levítico a pocos kilómetros al noreste de Jerusalén. Su nacimiento en una familia sacerdotal le dio una comprensión profunda de la ley de Dios y de los rituales del templo. Su llamado profético, descrito en Jeremías 1, ocurrió cuando era muy joven, probablemente en su adolescencia, en el 13º año del reinado de Josías, alrededor del 627 a.C. Su ministerio se extendería por más de 40 años, desde el tiempo de Josías hasta después de la destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico. El ministerio de Jeremías transcurrió durante un periodo tumultuoso y trágico en la historia de Judá, en el crepúsculo del reino del sur. Los reyes que gobernaron durante su profecía fueron Josías, 640 a 609 a.C., un rey piadoso que implementó importantes reformas religiosas y un avivamiento espiritual después del descubrimiento del libro de la ley, posiblemente Deuteronomio, en el templo. Joacaz, 609 a.C., reinó solo 3 meses antes de ser depuesto por el faraón Necao de Egipto. Joacim, 609 a 598 a.C., un rey impío y corrupto, hijo de Josías, que desmanteló las reformas de su padre y persiguió a Jeremías. Joaquín, 598 a 597 a.C., reinó solo 3 meses antes de rendirse a Nabucodonosor. Fue deportado a Babilonia junto con una parte significativa de la élite de Judá, incluyendo a Ezequiel. Sedequías, 597 a 586 a.C., último rey de Judá, tío de Joaquín, puesto en el trono por Nabucodonosor. A pesar de las constantes advertencias de Jeremías para que se rindiera a Babilonia y evitara la destrucción, Sedequías se rebeló, lo que llevó al asedio final y la caída de Jerusalén en el 586 a.C. Jeremías clamó incansablemente a Judá para que se arrepintiera de su idolatría, injusticia y apostasía. Les advirtió que Dios usaría a Babilonia como su instrumento de juicio para destruir Jerusalén y llevarlos al exilio. Denunció la superficialidad del corazón del pueblo, un corazón rebelde y obstinado, Jeremías 5, 23. Jeremías encarnó el dolor de Dios por su pueblo. Revela su agonía personal, su soledad y su resentimiento hacia Dios por haberlo llamado a un ministerio tan doloroso y rechazado. Fue el profeta llorón no solo por lamentar el destino de su pueblo, sino por su propia experiencia de rechazo y sufrimiento. A pesar de la sombría perspectiva, Jeremías también fue el profeta de una poderosa promesa de esperanza, Jeremías 31 del 31 al 34. Aunque el exilio era inevitable, Jeremías también predijo la restauración futura de Israel después de 70 años de cautiverio en Babilonia, Jeremías 29, del 10 al 14. Tras la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C., Jeremías fue liberado por los babilonios y se le dio la opción de ir a Babilonia o quedarse en Judá.
Él eligió quedarse con el remanente en Judá bajo el gobernador Gedalías. Sin embargo, después del asesinato de Gedalías, los judíos restantes, temiendo la represalia babilónica, decidieron huir a Egipto, a pesar de las explícitas advertencias de Jeremías de no hacerlo. Obligaron a Jeremías y a su escriba Baruc a acompañarlos, Jeremías 43. Se cree que Jeremías continuó profetizando en Egipto, denunciando la idolatría de los judíos exiliados, hasta su muerte. La tradición judía, registrada en el historiador Josefo, sugiere que fue apedreado hasta la muerte en Egipto por sus propios compatriotas. A Jeremías se le atribuye la autoría del libro de Jeremías y también del libro de Lamentaciones, una serie de poemas que expresan el profundo dolor y lamento por la destrucción de Jerusalén y el exilio de su pueblo. Ezequiel, el profeta sacerdote del exilio y las visiones de la gloria de Dios. Exiliado en una tierra extranjera, a orillas del río Quebar, Dios abrió los cielos, y un joven sacerdote se convirtió en profeta. Ezequiel vio lo que nadie había visto. La gloria de Dios saliendo del templo. El juicio cayendo sobre Judá. Y luego, los huesos secos levantándose, reviviendo. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel 37, 3. Con actos extraños y mensajes duros, Ezequiel rompió el silencio del exilio. Y habló de un futuro glorioso, donde el templo sería restaurado y el pueblo viviría bajo un solo pastor. El nombre Ezequiel significa Dios fortalece o Dios es mi fortaleza. Este nombre resultó ser sumamente apropiado para un profeta que tuvo que ministrar en medio de la desesperación de su pueblo en el exilio, entregando mensajes de juicio severo pero también de una esperanza fortalecedora en la soberanía y fidelidad de Dios. Ezequiel era hijo de Buzi, un sacerdote, Ezequiel 1, 3. Esto es un dato crucial, ya que su formación sacerdotal influyó profundamente en su profecía. Estaba familiarizado con el templo, sus rituales, la ley mosaica y la santidad de Dios. Su enfoque en la gloria de Dios, la santidad del templo y las responsabilidades sacerdotales es un reflejo directo de su trasfondo. Estaba casado y su esposa vivía con él en el exilio, Ezequiel 24, del 15 al 18. Sin embargo, Dios le ordenó un día que no lamentara la muerte súbita de su esposa como una señal profética para el pueblo, así como él no lloraría por su amada, ellos no lamentarían la destrucción de Jerusalén cuando sucediera, porque el dolor sería demasiado grande para ser expresado. A diferencia de Isaías y Jeremías, que profetizaron en Judá, el ministerio de Ezequiel se desarrolló casi en su totalidad en el exilio. Fue deportado a Babilonia en el 597 a.C. Durante la segunda deportación de Jerusalén, junto con el rey Joaquín, la élite de Judá, y miles de personas más, Segunda de Reyes 24, del 14 al 16. Tenía alrededor de 25 años en ese momento. Se estableció con otros exiliados judíos en Tel Aviv, a orillas del río Quebar, una red de canales cerca de Babilonia. 5 años después de su deportación, en el 593 a.C., a la edad de 30 años, la edad en que los sacerdotes comenzaban su servicio en el templo, Ezequiel recibió su llamado profético. Este llamado vino en una visión espectacular e imponente de la gloria de Dios, con criaturas vivientes, ruedas y un trono celestial, Ezequiel 1. Esta visión estableció el tema central de su libro, la majestad y la soberanía de Dios, incluso en una tierra extranjera. Dios comisionó a Ezequiel como un atalaya para Israel, responsable de advertir al pueblo de sus pecados y del juicio venidero. Ezequiel ministró durante un periodo crítico en la historia de Israel. Antes de la caída de Jerusalén, 593 a 586 a.C. Durante esta primera fase, el mensaje de Ezequiel se centró principalmente en la condenación del pecado de Judá y la inevitabilidad de la destrucción total de Jerusalén y su templo, desmintiendo las falsas esperanzas de los exiliados que creían que pronto regresarían a su tierra. Después de la caída de Jerusalén, 586 a.C. en adelante, una vez que Jerusalén fue destruida, el tono de Ezequiel cambió. Su mensaje se volvió uno de consuelo, esperanza y promesa de restauración futura. Los exiliados con los que ministraba estaban en un estado de desesperanza y confusión. Se preguntaban si Dios los había abandonado, si su poder estaba limitado al templo en Jerusalén, o si sus pecados eran tan grandes que no había esperanza. El mensaje de Ezequiel es rico y complejo, caracterizado por sus visiones dramáticas y sus acciones simbólicas. Un tema recurrente es la gloria de Dios, que se manifestó a Ezequiel en Babilonia, demostrando que Dios no estaba limitado a Jerusalén.
Ezequiel también presenció cómo la gloria de Dios abandonaba el templo de Jerusalén, Ezequiel 10 y 11, antes de su destrucción, una señal de juicio devastadora, pero con la promesa de que la gloria regresaría en el futuro, Ezequiel 43. Ezequiel denunció la idolatría, la injusticia social, el derramamiento de sangre y la apostasía del pueblo de Judá. Ezequiel enfatizó la responsabilidad personal ante Dios, un concepto revolucionario en una cultura que a menudo pensaba en términos colectivos. El alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18, 4 y 20. Él confrontó la creencia de que estaban siendo castigados por los pecados de sus padres. Ezequiel también pronunció juicios contra las naciones vecinas que se habían regocijado en la caída de Jerusalén o habían oprimido a Israel, Ezequiel 25 y 32. Después de la caída de Jerusalén, el mensaje de Ezequiel se transformó. Dios daría un nuevo corazón y un nuevo espíritu a su pueblo, quitando el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, Ezequiel 36, del 26 al 27. Una de las visiones más famosas, donde Dios le muestra a Ezequiel un valle lleno de huesos secos y le ordena profetizar sobre ellos. Los huesos vuelven a la vida, simbolizando la resurrección nacional de Israel y su restauración del exilio. Los capítulos finales de Ezequiel, 40 y 48, describen una visión detallada de un futuro templo restaurado y una división de la tierra, simbolizando la presencia renovada de Dios en medio de su pueblo y una era de bendición. La culminación es una ciudad cuyo nombre significa El Señor está allí, Ezequiel 48, 35, enfatizando la permanente presencia de Dios. Ezequiel es una figura crucial en el desarrollo de la teología judía y cristiana. Su énfasis en la responsabilidad individual fue un cambio importante para su época. Aunque su libro es a menudo considerado uno de los más difíciles de interpretar debido a su simbolismo y complejidad, la fuerza de su mensaje sobre la soberanía inquebrantable de Dios y su capacidad para restaurar incluso lo que parece muerto, lo convierten en una voz profética eterna de esperanza y juicio. Daniel, el joven noble en el exilio, profeta de los tiempos finales. ¿Daniel fue llevado lejos de casa? Un adolescente judío, cautivo en Babilonia. Pero aunque cambió de tierra, nunca cambió de Dios. Se negó a contaminarse. Oró sin miedo. Y por ello fue arrojado al foso de los leones. Pero los leones no pudieron tocarlo. Porque Dios estaba de su lado. Daniel no solo interpretó sueños. Vio el futuro de los imperios. Y anunció un reino que no tendría fin. Y vi en las nubes del cielo a uno como un hijo de hombre. Daniel 7, 13. Un rey eterno. Un trono indestructible. Y el final de toda injusticia. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Este nombre resonó a lo largo de su vida, ya que Daniel se encontró en repetidas ocasiones juzgando y discerniendo la voluntad de Dios en entornos paganos, y confiando en que Dios mismo sería su último juez y defensor. Daniel era un joven noble de Judá, probablemente de linaje real o de una familia de alto rango, Daniel 1, 3. Esto es significativo porque, como parte de la élite, fue uno de los primeros en ser deportado a Babilonia. En el tercer año del reinado de Joacim, 605 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió Jerusalén. En lugar de destruir la ciudad por completo en esta primera incursión, Nabucodonosor llevó cautivos a algunos de los jóvenes más prometedores, inteligentes y apuestos de la nobleza judía, Daniel 1 del 1 al 4. Daniel, junto con sus tres amigos Ananías, Misael y Azarías, a quienes los babilonios renombraron Sadrac, Mesac y Abednego, respectivamente, fue llevado a Babilonia. En ese momento, Daniel era probablemente un adolescente, quizás entre 15 y 17 años. El propósito de Nabucodonosor era asimilar a estos jóvenes talentosos en la cultura y la administración babilónica, formándolos para servir en la corte real. Se les asignó un programa de 3 años de educación en la lengua y la literatura caldea, y se les proporcionó la comida y el vino de la mesa del rey. Desde el principio, Daniel demostró una fe inquebrantable y una determinación de honrar a Dios. Se propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey, que probablemente violaban las leyes dietéticas judías o estaban asociados con sacrificios a ídolos paganos, Daniel 1, 8. Con la ayuda divina, convenció al jefe de los eunucos de permitirles una dieta de legumbres y agua. Al final del periodo de prueba, Daniel y sus amigos demostraron ser más fuertes y sabios que todos los demás jóvenes, lo que les permitió permanecer en el servicio del rey. La habilidad distintiva de Daniel, que lo elevó por encima de los demás, fue su don divino para interpretar sueños y visiones.
Dios le dio a Daniel conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría, y Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Daniel 1:17. Este fue el primer gran desafío de Daniel. El rey tuvo un sueño inquietante que olvidó, pero quería que sus sabios no solo lo interpretaran sino que también le dijeran cuál había sido el sueño. Después de que todos los sabios de Babilonia fracasaron y se enfrentaron a la ejecución, Daniel oró a Dios y le fue revelado el sueño y su significado. La gran imagen, con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro, representaba una secuencia de imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, seguidos por un reino dividido, hasta el establecimiento final del reino eterno de Dios, simbolizado por una roca que derriba la imagen. Esta interpretación consolidó la posición de Daniel en la corte. Aunque no es sobre Daniel directamente, este episodio involucra a sus tres amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, quienes se negaron a adorar una imagen de oro gigante erigida por Nabucodonosor. Su fe inquebrantable y su supervivencia milagrosa en el horno de fuego con una cuarta figura semejante a un hijo de los dioses, Daniel 3:25, fue una poderosa demostración del poder de Dios, que impactó profundamente al rey. Daniel interpretó un segundo sueño de Nabucodonosor, que predecía la locura temporal del rey y su humillación para reconocer la soberanía del Altísimo. La profecía se cumplió, y Nabucodonosor, después de un periodo de locura, glorificó a Dios. Durante el reinado de Belsasar, sucesor de Nabucodonosor, en un banquete sacrílego donde se usaron los vasos del templo de Jerusalén, una mano misteriosa apareció y escribió un mensaje en la pared: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ninguno de los sabios pudo interpretarlo. Daniel, ya anciano pero recordado por su sabiduría, fue llamado e interpretó el mensaje como un juicio divino. El reino de Belsasar sería contado, pesado y dividido. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado y el imperio medo-persa tomó Babilonia. Después de la caída de Babilonia, Daniel continuó sirviendo en la corte bajo el rey Darío el Medo, Daniel 6. Su excelencia y su espíritu superior lo llevaron a ser uno de los 3 presidentes del reino, lo que provocó la envidia de otros funcionarios. Estos conspiraron contra él, logrando que Darío firmara un edicto que prohibía la oración a cualquier dios o hombre que no fuera el rey durante 30 días, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones. A pesar de la amenaza, Daniel mantuvo su práctica de orar 3 veces al día en su habitación con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Fue acusado, y de acuerdo con la ley inmutable de Medo-Persia, fue arrojado al foso de los leones. Milagrosamente, Dios cerró la boca de los leones, y Daniel fue hallado ileso. Este evento llevó al rey Darío a emitir un decreto que reconocía al Dios de Daniel y ordenaba el respeto hacia él en todo el reino. Los capítulos 7 al 12 del libro de Daniel contienen sus propias visiones proféticas, que se extienden mucho más allá de su tiempo, describiendo la secuencia de imperios mundiales y eventos escatológicos hasta el fin de los tiempos. Visión de las 4 bestias, Daniel 7. Visión del carnero y el macho cabrío, Daniel 8. La profecía de las 70 semanas, Daniel 9. Visiones del conflicto de los reyes del norte y del sur, Daniel 10 a 11. La resurrección y el fin de los tiempos, Daniel 12. Daniel vivió una vida excepcionalmente larga, sirviendo a varias generaciones de reyes babilonios y persas, desde Nabucodonosor hasta Ciro el Grande. Nunca se comprometió en su fe, incluso bajo amenaza de muerte. Su mente aguda y su don divino para la interpretación lo hicieron indispensable para los reyes. Era un hombre de oración constante y ayuno. Atribuyó todo su conocimiento y éxito a Dios. La historia de Daniel es una narrativa poderosa de fe, sabiduría y la soberanía inmutable de Dios, que continúa inspirando y desafiando a creyentes de todas las épocas. Su impacto en la teología y la escatología bíblica es inmensurable. Estos profetas vivieron en tormentas. Fueron perseguidos, rechazados, torturados, pero nunca dejaron de hablar. Sus palabras cruzaron siglos. Y hoy, siguen llamando a un mundo que necesita volver a escuchar la voz de Dios.